Hemos quedado en autoinductancia. Hoy día desarrollamos lo que es inductancia mutua. Y después entramos al capítulo de corriente alterna. Inductancia mutua. Se simboliza con la letra M. Bien, para entender la inductancia mutua, vamos a estudiar un solenoide. Un solenoide. Vamos a suponer que tenemos un solenoide de sección transversal A y en la que tenemos un embobinado. Un embobinado. Que lleva corriente I. Entonces, este embobinado es el primario. Y el embobinado que está de color azul es el embobinado secundario. ¿Correcto? Secundario. Entonces, si tenemos la llave abierta, no pasa corriente. Cerramos la llave, pasa corriente. Y en el interior de la bobina, del solenoide, aparece el campo magnético. Vamos a poner B1. Campo debido a la corriente I1. Y si hacemos un corte transversal a este embobinado, podemos tener así. Aproximadamente. Este campo que está saliendo de la bobina, en este caso vamos a graficar como si el campo estaría ingresando al plano de la pizarra, B1. Y esta sería la corriente I1, que es la corriente primaria. ¿Correcto? Entonces, esta corriente le vamos a poner como corriente primaria. Corriente primaria. Fíjense que el campo que genera la bobina primaria va a generar un campo envolvente que va a generar corriente en la bobina secundaria, que vamos a ver enseguida. Entonces, este campo producido por la corriente I1 en la bobina primaria, o sea, en el solenoide, va a generar líneas de campo magnético que van a envolver a la bobina secundaria. A ver, ¿qué necesitamos saber?
Entonces, como el flujo magnético varía con el tiempo, debido a las corrientes variables, entonces se produce una fuerza electromotriz inducida. En los circuitos cercanos. Mediante un proceso que se denomina inducción mutua. Ahí está. Entonces, la inductancia mutua radica en un principio físico. ¿Qué significa ese principio físico? El flujo en esta bobina primaria varía con el tiempo. ¿Por qué? Porque depende de la variación de la corriente I1. Entonces, esa variación es la que produce una fuerza electromotriz inducida en los circuitos secundarios, que vendría a ser este de acá, I secundario, o la corriente secundaria, o en la bobina secundaria. Y esa FEM inducida viene a ser el proceso que se conoce como la inductancia o inducción mutua entre dos circuitos muy cercanos. No quiere decir que este circuito externo tiene que estar conectado al circuito primario, no. He ahí el descubrimiento de la bobina de Tesla. Tesla justamente descubre esta inductancia mutua. Bien. Entonces, para el solenoide que estamos analizando, para el solenoide, que es la bobina primaria, un solenoide de N espiras de longitud L y sección transversal A, área, y que transporta la corriente I1, entonces el campo debido a esa corriente es mu sub 0 por I1 entre L, multiplicado por N. Correcto. Ese sería el campo producido por la corriente primaria en el solenoide, B1. Entonces, B1 vale mu sub 0 por N entre L por I. I1. Correcto. Entonces, este campo, B1, atraviesa
la sección transversal de la espira secundaria. Entonces, el flujo de B1 a través de la espira secundaria ¿a qué va a ser igual? Flujo 2 va a ser igual a B1 por S. Y B1 es igual a N o mu sub 0 por N entre L por I1 multiplicado por S. O estamos utilizando acá área A por A. Donde A es la sección transversal del solenoide. ¿Correcto? Listo. Entonces, se define coeficiente de inductancia mutua M al cociente entre el flujo a través de la bobina secundaria y la corriente en el circuito primario. Ahí está. Ese es el concepto de inductancia mutua. Entonces, la inductancia mutua entre la bobina primaria y la secundaria no es más que el flujo que atraviesa la bobina secundaria entre la corriente de la bobina primaria. Ahí está. Entonces, para el solenoide que estamos viendo, va a ser igual al flujo en el secundario, que vale mu sub 0 por N entre L, por I1, mu sub 0 por L, por N entre L por I1 por el área entre la corriente primaria. Corriente primaria se va, entonces quedaría mu sub 0 por N por S entre L. Por lo tanto, la inductancia mutua entre la bobina primaria y la secundaria no es más que el producto de mu sub 0 por el número de enrollamiento entre la longitud de la
del solenoide por el área transversal, en unidades de Henry. Tanto la inductancia mutua como la autoinductancia están en unidades de Henry. Ahí está. En este caso, estamos suponiendo que la bobina primaria tiene N1 espiras. A ver, corriente primaria, número de espiras en el primario, número de espiras en el secundario. Entonces, si en este caso, para el ejemplo anterior, N1 es igual a N y N2 es igual a 1. ¿No es cierto? En este ejemplo hemos supuesto entre la bobina primaria, que tiene N espiras, y la bobina secundaria, que solamente tiene N2 igual a 1. Número de espiras en el secundario igual a 1. Pero si la bobina primaria tuviera N1 espiras, o sea, N espiras, y la bobina secundaria N2 espiras, entonces la inductancia mutua entre la bobina primaria y la secundaria también va a ser igual a entre la secundaria y la primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente puedo hacer pasar corriente inicialmente por la bobina primaria, sino también puede pasar por la secundaria, y eso va a generar inductancia mutua en el siguiente circuito. Entonces esto va a ser igual a mu sub 0 por el producto de N1 por N2 entre la longitud del primario por la bobina, perdón, por la sección transversal de la bobina primaria. A. Henry. Pero también se puede dar el caso de que tenemos dos embobinados con distinto radio. Es decir, tenemos una bobina primaria y tenemos una bobina secundaria. Bobina primaria, bobina secundaria. Entonces, la bobina primaria vamos a considerar R1 y la bobina secundaria R2. Es decir, distintos radios. Además, número de enrollamientos en el primario y número de enrollamientos en el secundario. Y longitud L. De la misma longitud. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso anterior nosotros enrollamos
enrollamos sobre la misma sección transversal. Y acá van a tener distinta sección transversal. Eso será A1 y la bobina grande será A2 de radio R2. Entonces, la inductancia mutua entre la bobina primaria y la bobina secundaria vendría a ser igual a mu sub 0 por N1 por N2 por L por pi por R1 al cuadrado. Si eso fuera el caso. Otra de las aplicaciones de la autoinductancia, en este caso la inductancia mutua, viene a ser el transformador. Transformador eléctrico. Construimos una bobina primaria o un embobinado primario que no está conectado con el embobinado secundario. O sea, es un circuito primario. Vamos a ponerle acá número de espiras en el primario, el voltaje que le vamos a aplicar. ¿Qué hace cuando cerramos el switch? La llave empieza a pasar corriente. Corriente en la bobina primaria. Esta corriente que va a generar campo de inducción. ¿Dónde? En la bobina secundaria. Es decir, el campo empieza a circular. ¿A través de qué? De este eje. Este eje es un eje de metal, hierro, imantado. El núcleo, que es de metal, de hierro, si es imantado, tiene una propiedad fundamental. ¿Cuál es esa propiedad? El magnetismo. Esa propiedad magnética que le da al metal el hierro va a hacer de que el flujo de campo de inducción magnética no se va a escapar por ningún lado, solamente va a circular dentro de esta región, que viene a ser este metal. Este es un metal que se pone en forma de placas. Son placas metálicas cuadradas que se van uniendo de tal manera que dentro de este conjunto de placas se va a generar lo que se conoce como corriente parásita. Esa corriente parásita es inherente ¿a qué? A la estructura del metal, en este caso al hierro. Correcto. ¿Por qué? Porque la
el flujo de campo magnético hace de que los portadores de carga, en este caso, van a ser acelerados, de tal manera que esa corriente parásita hace de que se produzca el ruido. Entonces, en un transformador eléctrico se produce un ruido, y ese ruido es debido ¿a qué? A la corriente parásita que circula dentro del metal, debido al fenómeno de inducción. Pero el campo que circula va a producir un voltaje que vendría a ser la fuerza electromotriz inducida en la bobina secundaria, donde tenemos número de espiras en el secundario. Fíjense, si yo obtengo el voltaje primario, que es el voltaje RMS de la fuente de corriente alterna de 220 voltios, y necesitan ustedes obtener un voltaje secundario que puede ser utilizado, por ejemplo, para su transformador, para su cargador de su laptop o de su celular. Supongamos en el celular necesito solamente 4 voltios. En el laptop necesito 9 voltios de salida. Entonces la pregunta es, para alcanzar estos voltajes de salida, necesito saber cuánto es el embobinado primario y el embobinado secundario. Y dependiendo del número de embobinado del primario y secundario, se le conoce a un transformador elevador o un transformador reductor. Entonces ahora vamos a ver cuándo se dice que es elevador y cuándo se dice que es transformador. Lo único que estamos ahora interpretando cuál es el concepto fundamental para entender la construcción de un transformador. Entonces, el trasfondo físico es el fenómeno de la inductancia mutua. ¿Entre qué? Entre la bobina primaria, vamos a poner la bobina primaria y la bobina secundaria. Nada más. Profesor, ¿pero se puede producir inductancia mutua sin necesidad de tener un núcleo de hierro? Sí, se puede. ¿Pero para qué sirve el hierro? El hierro, en este caso el imán, potencia, aumenta. ¿Qué cosa aumenta? El flujo. Es como si ustedes tuvieran, ¿no? Un caño, una manguera, ¿no es cierto? Por lo que va a pasar el agua. La manguera, en la medida que ustedes van recortando la sección transversal, la intensidad del flujo va a aumentar. De ahí la razón. A ver. Entonces, vamos a interpretar esto. Cuando la corriente en el primario cambia con el tiempo, porque es una corriente variable, entonces induce en el secundario una FEM, fuerza electromotriz secundario. Esta se opone a los cambios de flujo. A los cambios de flujo. Es decir, voltaje en el secundario es la tasa de cambio del flujo por unidad de tiempo. Y este es igual a menos
el coeficiente de inductancia por la derivada de I respecto a T. Vamos a poner ecuación 1. O el voltaje en el secundario se puede expresar como la derivada de N2 por phi respecto a T. Y esto va a ser igual a menos N2 por diferencial de phi respecto a T. Ecuación 2. O invertimos los papeles, que el primario pasa a ser secundario, el secundario pasa a ser primario. Entonces B1 va a ser igual a diferencial de phi1 respecto a T. Y este va a ser igual a menos diferencial de N1 por phi respecto a T. Y este es igual a menos N1 por diferencial de phi respecto a T. Así. ¿Correcto? Entonces, si dividimos en la ecuación 2 entre la ecuación 3, vamos a tener la siguiente ecuación. Voltaje secundario es al voltaje primario, como número de espiras en el secundario es igual al número de espiras en el primario. De donde ustedes van a obtener que el voltaje en el secundario es igual al número de espiras en el secundario entre el número de espiras por el voltaje primario. Ahí está. Esta es la ecuación de transformación. Correcto. Entonces, a partir de la ecuación 2, el transformador será reductor y elevador. ¿Cuándo es reductor? ¿Cuándo el transformador será reductor? Cuando número de espiras en el secundario debe ser menor que el número de espiras en el primario. Y elevador, cuando el número de espiras en el primario sea mayor que el número de espiras en el secundario, pues. Profesor, ¿no es al revés? O al revés, ¿no? A ver. Análisis. A ver, ¿cuándo es reductor? Secundario ¿Cuándo menor se que primario. reduce, mejor? Cuando el... A ver, vamos a analizar, ¿ya? A ver.
Yo quiero tener un voltaje secundario de 5 voltios. 5 voltios. ¿Correcto? Y el voltaje primario es de 220. Ese es el voltaje RMS, ¿no es cierto? Lo que sale de la corriente que utilizamos. Entonces, para obtener voltaje secundario de 5, obviamente, ¿cuál debe ser mayor? ¿La bobina primaria o la bobina secundaria? La primaria. ¿Ah? Primaria, profesor. Es decir, N1 debe ser mayor que N2. Eso están afirmando ustedes. Sí, así es. Ok. Entonces, el transformador será reductor si la bobina de primaria es mayor que la secundaria. Y elevador cuando N2 es mayor que N1, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? Sí, está bien. A ver. Ok. Ahora, en un transformador aparece lo que se conoce como la corriente de Foucault o corriente parásita. Pero si no hay, vamos a suponer, ¿no? Este es un caso ideal. Si no hay pérdidas de energía en el proceso de transformación, por corrientes de Foucault y además en el núcleo entonces se cumple que la potencia en el primario debe ser igual a la potencia en el secundario. Es decir, la potencia entregada. Significa que entonces que I1 por B1 debe ser igual a I2 por B2. Ecuación número 5. Ahí está. Entonces, finalmente, la ecuación de transformación para en este caso vamos a redundar para el transformador, es que el voltaje secundario es al voltaje primario, como el número de espiras en el secundario es igual al número de espiras en el primario, y este es igual a la corriente en el primario entre la corriente en el secundario. Ahí está. Todo se reduce en esa simple ecuación. Entonces, para que quede claro,
vamos a desarrollar algunos ejemplos. Ejemplo 1. Ahí tenemos un ejemplo. Un radio funciona con corriente de 9 voltios y 360 miliamperes. Si el primario del transformador tiene 440 voltios, o perdón, 440 vueltas, ¿cuántas hemos de ponerle al secundario? Nos están pidiendo número de espiras en el secundario. N2. Además, la corriente en el primario. ¿18, profesor? 18. ¿Correcto? A ver, vamos a nuestra ecuacioncita que está acá. El voltaje secundario es al voltaje primario, como el número de secundario es igual al número en el primario. Fíjense que acá el voltaje secundario es de 9 voltios y el voltaje primario de 220. Número de espiras en el secundario no conozco y número de espiras en el primario 440. Entonces, número de espiras en el secundario debe ser 18. Entonces, cuando ustedes trabajen en una industria que fabrica transformadores, ya saben que lo que tienen que hacer, ¿no? Quieren fabricar un transformador. A ver, ¿cómo creen ustedes que funciona un cargador instantáneo o un cargador inalámbrico? A ver, ingenieros, ¿cómo creen que funciona? Entonces, el número de espiras que yo necesito solamente pues es N2 igual a 18. 18 espiras. ¿Y cuánto vale la corriente en el primario? 14,72 miliamperes. 14,72. Correcto. Entonces la corriente, ¿dónde está la ecuacióncita? Ahí está, la ecuación número 5. Correcto. Entonces, ¿qué dice? Que la corriente en el primario por el voltaje primario es la corriente en el secundario por el voltaje secundario. Entonces, la corriente en el primario, no conozco, el voltaje en el primario es 220. La corriente en el secundario es de 360 miliamperes y en el voltaje en el secundario 9. De donde la corriente en el primario sale 14.7 miliamperios. Bien. Fácil, ¿no es cierto? Transformación.
Hagamos con el ejemplo 2. Jóvenes, por si acaso, si es que a las 9 me cortan la luz, se interrumpe la sesión, ya no voy a poder porque se me va mi internet. Entonces continuaríamos la siguiente clase. Entendido, profesor. No hay problema, pero todavía vamos a continuar. Vamos a hacer algunos ejemplos para que quede claro estos conceptos. Profesor, A ver, profesor, te escucho, dime. por cierto, no sé si ha sido un error, pero al correo, al menos a mí me ha llegado un laboratorio que usted ha mandado. Quizás se confundió porque dice física 1. Disculpen, voy a mandar a Física 1. Ya, gracias, muy bien. Ok, gracias. A ver, vamos a hacer un ejemplo, no sé si nos alcanza tiempo. Vamos a. Ahora es, ok. A ver, rápidamente. Dice, una pequeña espira de radio A es coaxial con otra gran espira de radio B, tal que B mucho mayor que A y están separados por una distancia L, tal que L es mucho mayor que B. Hallar la inductancia mutua entre las espiras. Evalúe para cuando A es igual a 10, B igual a 25, L igual a 30 y mu sub 0 igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla. A ver. Solución. A ver, lo vamos a invertir en la gráfica, vamos a poner así. Ahí. Bobina primaria y esta bobina secundaria. Y están separados una distancia de L. Esta bobina secundaria tiene radio A y esta bobina primaria tiene radio B. Correcto. Y por acá pasa la corriente en la bobina de radio B. Nos piden hallar el coeficiente de inductancia mutua entre la bobina A y la bobina B. ¿Se dan cuenta? Entonces, del concepto, vamos a revisar. ¿Qué dice el coeficiente de inductancia mutua entre A y B? Me dice que es igual al flujo que atraviesa la bobina A del campo producido por la bobina B. Flujo entre A y B entre la corriente de la bobina primaria. Ese es el concepto. Entonces todo se limita en hallar ¿qué cosa? El flujo producido debido a B en la bobina A. Entonces cuando pasa corriente por la bobina primaria, circula después el flujo de campo magnético.
Este flujo envolvente es la que va a producir la corriente y la FEM inducida en la bobina A, imagínense separados a una distancia L. Así. Ya está. Entonces, ¿qué hay que hallar? Flujo. Ahora, el flujo, por concepto, ¿a qué es igual? Es el campo por el área, ¿sí o no? Entonces, para hallar el flujo necesito el campo, pero el campo producido por la bobina primaria, la corriente que pasa por la bobina primaria. Es decir, cálculo de campo producido por la bobina primaria. Es es equivalente o es igual a al campo magnético de un anillo. Y el campo magnético de un anillo a una distancia L, habíamos ya calculado que era igual a mu sub 0 por la corriente, en este caso por el radio, vamos a poner radio, que sería B al cuadrado, entre 2 veces el radio al cuadrado más la distancia al cuadrado a la 3 medios. Este es el campo magnético producido por un anillo en su eje de simetría a una distancia L en este punto donde se encuentra la bobina de radio A. Nada más, y ya está. Ese es el campo. Entonces el flujo entre la bobina A y la bobina B va a ser igual al campo por el área. Campo por el área. Es decir, mu sub 0 por la corriente I sub B por B cuadrado, pi por A cuadrado, entre 2 B cuadrado más L cuadrado a la 3 medios. Ahí está, ese es el flujo. Ya tienen el flujo, entonces reemplazan en la ecuación 1. Entonces el coeficiente de inductancia mutua entre la bobina A y la bobina B, que es el flujo entre las dos bobinas, entre la corriente que pasa por la bobina primaria. Y esto se va a eliminar, quedaría como mu sub 0 pi A cuadrado B cuadrado entre 2 veces B cuadrado más L cuadrado a la 3 medios Henry. Listo. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar la siguiente sesión porque no tengo internet. Estoy compartiendo de mi celular. Nos quedamos acá, Ok, jóvenes. Ok, cuídense. Sí, profesor. Cuídese. Cuídese, profesor.